gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, alcalde del municipio de Rosas, José Roberto Ocampo, ministro y funcionarios del gobierno nacional aquí presentes, a los señores alcaldes también presentes en el día de hoy, a los mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, los integrantes y representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros, a los representantes del sector gremial y empresarial que hoy nos acompañan, los medios de comunicación regionales y nacionales, y en general a toda la comunidad, que en este restaurante ya hemos estado varias veces. Esta obra, hecha muy rápidamente, 45 días son los cálculos, tiene dos elementos que me parecen centrales. Uno, indudablemente mejora la calidad de vida a través de la interconexión que se había interrumpido, se está usando una vía alterna que también se hizo muy rápidamente, pero indudablemente no tenía la suficiente capacidad para aguantar las cargas del tráfico. Hoy el problema se ha reducido a 2 kilómetros 200 metros. Esta vía recorre ese problema, junta ya la autopista, bueno, entre comillas, la carretera panamericana, porque autopista no es, permite entonces un flujo muy eficaz ya a estas alturas, a 45 días del desastre. Nos junta el sur con el resto de Colombia, o al resto de Colombia con el sur, como se mire. Es una obra, y ese es el segundo aspecto, provisional. Es una etapa de las soluciones a más largo y mediano plazo, que son más poderosas y que ya intentan no solo recuperar lo que aquí existía como flujo, sino incluso superar los actuales niveles de conectividad entre el sur y el país, el resto del país, porque el sur es el comienzo del país. Y habrá otra vía, ya está en plena construcción. ¿En cuánto tiempo la tendremos? ¿Dónde está el ingeniero? La de el puente de 120 metros. Principios de junio tendremos ya una vía sin estas pendientes, que para tractomulas pues son dificultosas. Literalmente ya esa será la vía panamericana, tal cual. Estará en junio, mientras tanto se utilizará esta vía, y el compromiso del gobierno es que cambiemos la vía panamericana por una doble calzada. El gran interrogante que uno se hace es por qué en el mapa de las dobles calzadas que se han hecho en Colombia o se están haciendo, yo creo que ya me toca averiguar la fecha de inicio de este tipo, pero tiene más de una década, mucho más. Nunca se tuvo en cuenta el sur. Nunca se planificó realmente. Había un avance hacia el Valle del Cauca, hasta el norte del Cauca y punto. Pero realmente no se pensó no solamente cómo conectar el sur de Colombia con una doble calzada tal cual otras regiones del país, sino la importancia que tiene en relación a la conexión con América del Sur. Literalmente, entre un desastre de estos y el cierre de la frontera colombo-venezolana, pues Colombia estaba bloqueada, se había autobloqueado, como si no tuviéramos más problemas, y encima prácticamente desconectarnos de nuestro continente. América del Sur es nuestro continente. Unas élites que miran al norte, generalmente a Miami, que van en avión allá, pero que no piensan en el territorio, en la misma nación y en lo que podría volver más rica nuestra nación.
porque si nosotros miramos al sur, pues empezamos a encontrar una serie de elementos, de circunstancias que podrían perfectamente sacar de los niveles de pobreza y de exclusión territorios como el Cauca, el Nariño, Putumayo. No más pensemos que la economía mundial va hacia lo que se llaman economías descarbonizadas. ¿Qué significa eso? Que no usan petróleo y carbón. Y para ello necesitan energías limpias. Y las energías limpias hoy por hoy, de acuerdo a la tecnología actual, pues se pueden extraer del sol, se pueden extraer de los vientos y del agua más o menos. Ya lo del agua está siendo reemplazado. Cuando uno mira esas energías, sobre todo la energía solar, que está en plena expansión, pues el sol sale de día, genera energía, los paneles solares la vuelven energía eléctrica, pero de noche solo se puede utilizar esa energía si se ha guardado en pilas. Pilas. Lo mismo que tenemos en nuestro celular, ahora se convertirá en grandes pilas para guardar la energía del sol, los carros, las motos, e incluso llegará hasta las tractomulas, aún todavía no, pero ya hay motos, ya hay carros, ya hay camionetas, ya hay camiones pequeños eléctricos. Y esos se enchufan y usan baterías. Una enorme cantidad de baterías como hasta ahora no nos imaginamos, lo cual de pronto será un problema en el futuro, que usan un material que se llama litio, un mineral cuyas reservas en 2/3 partes están ubicadas al sur, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Entonces, ¿cómo va a llegar eso hasta aquí? ¿O nos vamos a separar de la evolución tecnológica del mundo? Eso no puede llegar hasta aquí, eso no va a llegar en avión. Si usamos barcos tenemos que tener a Tumaco, que sería el primero más cercano. Esta emergencia nos redescubrió a Tumaco. El dragado que se hizo por 15,000 millones de pesos, si mal no recuerdo, permitió que embarcaciones de calado importante llenas de combustibles, por ejemplo, pudieran salir desde Buenaventura hasta Tumaco y solventar los problemas de escasez de combustibles. Ese mecanismo debería mantenerse, ministro, porque abarata el transporte del combustible. Pero nos demostró que Tumaco es importante, muy importante. Ojalá se pudiera usar la vía hacia el sur de Tumaco, que está hecha, pero está cortada en la frontera porque a los ecuatorianos les da miedo, tiene sus razones, el tema del narcotráfico, pero resulta que ya se coló en Ecuador, el narcotráfico está matando más gente proporcionalmente que en Colombia, y estamos sacrificando un desarrollo turístico, económico, si pudiéramos juntar Tumaco con Esmeraldas, por ejemplo. Ese puerto es uno de los redescubrimientos gracias a esta emergencia y no debe perderse de vista. Entonces, por carretera tiene que llegar las materias primas que podrían ser de nuestra industrialización si es que no encontramos litio en Colombia. El flujo entre Colombia y su continente, que es América del Sur, no es otro, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, tiene que ser muy importante. No puede ser escaso. La excusa para no tener doble calzada en esta región es que no hay tráfico desde el sur de la frontera hacia Colombia. ¿Por qué? Porque no exportamos, porque no importamos, porque no nos integramos.
La integración hacia el sur sería la redención de Nariño y del Cauca. Su industrialización, la aparición de nuevos campos, como en el lado del litoral pacífico, turísticos, pesqueros. ¿Cómo es posible que si uno coge la frontera Colombia-Ecuador en el lado del océano, Ecuador ahí al otro lado está exportando 7.000 millones de dólares de camarones y langostinos a China y nosotros nada? Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque nosotros tenemos la política del gobierno. No porque la gente no sea trabajadora, porque al final es el mismo pueblo, el que está allá y el que está acá. Es porque las políticas gubernamentales no han protegido la producción. Y en cambio, entonces nos va ganando la economía ilegal, que va produciendo dólares rápidos. Esta conexión con el sur tiene que ser más importante entonces, y por eso el compromiso del gobierno es diseñar, está en pleno proceso de diseño. Los ingenieros comienzan por ahí, por diseñar la doble calzada hasta el Estanquillo, que yo sigo insistiendo, por lo menos en términos de diseño, debería ser hasta la frontera. Lo que podamos construir obviamente es más lento. Estas obras traspasan los gobiernos, pero deberíamos intentar que la construcción nuestra, en nuestro gobierno, llegue hasta el Estanquillo, por lo menos. Ya dependerá de la suerte política del país más adelante, si la región del sur vuelve a poner una marca política para que los ojos del poder nacional estén aquí y no vuelva a un marginamiento como hasta ahora ha sido. Este es un compromiso que establecimos a partir de la emergencia. Es, digamos, uno de los frutos, porque las emergencias traen sus cosas malas, pero también sus cosas buenas. Siempre de las crisis hay que sacar lo positivo para poder saltar. La crisis es lo que permite saltar hacia adelante. Aquí hay un problema estricto, digamos, que es la reubicación. Ha sido difícil en medio de esta emergencia de lluvias, que ha sido la peor de la historia estadística, y aún no termina, va hasta junio. Espero que la carretera sirva hasta junio. Tendremos todavía problemas, indudablemente, todavía sigue hasta mediados de junio. Después tendremos otro problema que espero no llegue, que es la sequía. Pero entre las emergencias de la zona hoy sumamos 220 familias. Muchas, como aquí dijo, creo que Dayana, vienen por allá desde hace una década, más de una década, y no han tenido solución. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces ya se van acumulando 220 es el total. La mayoría son pues personas del agro, que trabajan la tierra. Si uno pusiera 10 hectáreas en promedio, esto es una especie de hacienda de 2.200 hectáreas. Si uno pensara en 10 hectáreas en promedio. La cultura agraria del Cauca en los Andes es de tener minifundio. Lo mismo es en Nariño, es tener minifundio. El minifundio no tiene más rentabilidad porque por obvias razones su rentabilidad pues no puede depender de la superficie, que la industrialización de la producción en forma asociativa. Aquí no está la ministra de Agricultura para hablar de estos temas, pero una tesis de la reubicación cuando se trata del mundo rural es que las personas tengan más tierra que las que tenían.
siempre con el factor de la calidad de la tierra. No se trata de empeorar, sino se trata de mejorar. Pero yo vengo repitiendo esto meses desde que andamos de inundación en inundación desde el año pasado y no fluye. Las familias obviamente van en arriendo, viven mal, algunas hacinadas en muchos lugares del país. Y yo mirando lo que pasa en los años anteriores, es que eso ha sido así siempre. Es como si los gobiernos se olvidaran de las personas. Mire que pudimos hacer el pavimento rápido para que pasen las mercancías, pero no hemos resuelto el problema de los seres humanos. Esa es una inversión de las prioridades. Porque ¿qué es más importante? En un gobierno, si nosotros hablamos de Colombia humana o de gobierno progresista, primero se pone a los seres humanos. Y no ha sido aquí el ejemplo. ¿Qué es lo que creo está pasando con los diferentes, en las diferentes regiones y en las diferentes épocas, con los damnificados que son al final climáticos? En este caso se conjugó en las lluvias con la falla del Romeral, debajo de la tierra obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no se está aplicando la ley de emergencias. Hay un temor reverencial a aplicar la ley de emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, los que se usarían si no hubiera emergencia, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012, precisamente después del desastre que sufrió, creo que el gobierno de Santos, que eran las inundaciones 2010-2011, que fueron también tenaces. Si esa ley no se aplica, no creo que haya rapidez en solucionar los problemas de los damnificados. Y la ley hay que aplicarla. Y para eso se hizo. No estamos evadiendo la ley o rompiendo la ley, es al contrario. Fíjese, el presidente está pidiendo que se aplique la ley. Yo llevo repitiendo esto meses y creo que si la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no logra que todos los funcionarios de base, los que están en el territorio, no se aprendan en la cabeza la ley, no la trabajan, digamos, cotidianamente, la estudian, la ensayan. Es que yo creo que, ministro, me hagas esa investigación, yo creo que la ley aprobada en el 2012, hoy no ha sido estrenada. No la han estrenado. Llevamos 11 años de la ley. Eso tiene unas razones, algún día las escribiremos y las analizaremos. ¿Por qué una ley con 11 años de antigüedad, hecha para emergencias y para solucionar rápido los problemas, no se ha aplicado desde que se expidió? Hay intereses que lo impiden, dentro del gobierno y fuera del gobierno. Y entonces yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas, porque imagínense cuando se cae una casa, cuando se inunda una región, y volver y nada, y volver y nada, y volver y nada. No es con comidas que vamos a solucionar el problema, esos son obviamente necesidades inmediatas, pero tenemos que reubicar. Y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes. Entonces, este es un tema que está aquí pendiente. Aquí no podemos dar una victoria, está pendiente. Dime, Dayana. La ministra, que no está acá, entonces aquí no podemos, ¿sí hay?
Sí, entonces el Banco Agrario tiene una junta. La junta directiva del Banco Agrario tiene que priorizar emergencia. Existe la norma, no es que no existe, digamos, el condonar deudas, el generar subsidios, eso está en el banco. Pero, otra vez, no se prioriza. Entonces, en la lógica del Banco Agrario desde hace muchos años, cuando lo convirtieron, antes era la Caja Agraria, la Caja Agraria tenía una lógica que era atender el campesinado. El Banco Agrario entonces tuvo otra, que fue volverse un banco. Y entonces aplicó toda la normatividad que tiene hoy el Bancolombia o el Banco Comercial, digamos, como si fuese su función. Y se olvidó del campesinado. Nosotros queremos torcerlo de nuevo, eso depende de la Junta Directiva, para que vuelva a estar al servicio del campesinado. Miren ustedes que me atreví a sugerir en un trino de redes de estas, que se bajara la tasa de intermediación de los bancos. ¿Qué es eso? El Banco de la República crea una tasa, esta vez es altísima, la ha subido de 0,5 a 12%. Y la banca comercial que coge recursos del banco, entonces le crea su tasa de utilidad, le llaman tasa de intermediación, y entonces termina dando intereses al 30%, 40% y casi llega al 50%. ¿Y quién va a coger un préstamo? Un agricultor, digamos, al 30%, al 40%, si a duras penas da rentabilidad a la tierra. Entonces, yo escribí en el trino que hicieran un sacrificio por el bien incluso de ellos mismos, porque si se alza la tasa de interés estrepitosamente, pues la gente deja de endeudarse o no paga las deudas que ya tiene y el banco se va al suelo. No es sino que el deudor no pague y el banco quiebra. Ya he visto que han quebrado, todavía no sabemos bien por qué, pero han quebrado 2 bancos en 2 días, 3 bancos en los Estados Unidos. Es por eso. Pues los deudores quedan con la alza de la tasa de interés, muchos, pues los más débiles primero, van dejando de pagar, empresarios van dejando de pagar, se van quebrando los negocios. El que compró una casa con eso queda colgado porque el sueldo no le alcanza, etcétera, y el banco empieza a tener problemas. Entonces sugerí a los bancos que redujeran sus utilidades, que incluso este año no pensaran en ganancias, bajando la tasa de interés, y entonces hicieron caso. Hicieron caso, ya van como 12 bancos que hicieron caso. Ojalá, ellos lo están haciendo en el crédito de consumo, ojalá fuese para el crédito de producción. Si la gente colombiana que usa el crédito y aprovecha ahora que bajan las tasas, comprasen productos colombianos, no importados, entonces generaríamos puestos de trabajo y crecería la economía colombiana. Es un problema también de cultura. Ahora, el primero que debió haber bajado esas tasas no debió haber sido Bancolombia, que fue quien lo hizo, sino el Banco Agrario, que es público. O sea, todos los de la Junta son funcionarios. ¿Cómo así que el presidente hizo una cosa y entonces se quedan ahí miedosos? Y si viene el privado y una vez coge la oportunidad y lo hace de una. Eso se llama ganar clientes, porque los primeros bancos ganan clientes porque, bueno, ahí me puedo sostener en ese banco, por lo menos no quiebro o cualquier cosa de esas que se piensa. La banca pública es la que tiene que dar el ejemplo. Entonces, y eso pasa porque no está la mentalidad de lo público. La mentalidad de lo público es que es primero los seres humanos, y dentro de los seres humanos son primero las personas más excluidas. Por ejemplo, mujeres, por ejemplo, indígenas, por ejemplo, campesinos.
por ejemplo, territorios excluidos desde hace mucho tiempo, etcétera. Por ejemplo, damnificados del invierno. Casi nunca encuentras un damnificado del invierno rico. Ellos saben dónde construir. Casi siempre, no la totalidad, pero casi siempre los damnificados del invierno son pobres. Y los dejan botados, porque no hay ese espíritu de priorización del ser humano y dentro del ser humano de las personas más humildes y más excluidas. Bueno, aquí vine a inaugurar la carretera, entonces ya me alargué por muchos otros temas. Esto es provisional, espero que en junio podamos venir para inaugurar la definitiva hasta que la región suroccidental de Colombia tenga su doble calzada terminada. Algún día también vendré a verla, espero que pronto. Gracias, muy amables por haberme escuchado.